Buenos días, compañeras, compañeros y profesor. A mi compañero Baltasar y a mí nos tocó exponer. El tema que a mí me tocó fue actos didácticos. Para empezar, el acto didáctico es el que reafirma la comunicación didáctica, pues es considerada como pilar fundamental para el desarrollo de un proceso de aprendizaje. En esta es también eficaz y determinada de un proceso de aprendizaje, pues de tales como el individuo es el que adapta la cultura, en el cual se encuentran los valores, las competencias, la comunicación entre el profesor y el alumno. El acto de enseñar es por excelencia un acto de comunicación a partir del conocimiento de ideas, sentimientos, creencias o valores propios de la cultura de un determinado grupo social. La enseñanza es considerada como el principal sistema de preservación del patrimonio cultural de un grupo, pues transmitiendo a nuevos integrantes. La comunicación es un elemento indispensable para que se encuentren y se dé un intercambio de conocimientos y experiencias de los sujetos involucrados. El proceso de enseñanza y aprendizaje no existe como tal el proceso, sin hablar de comunicación o viceversa. El proceso sin hablar que es para se encuentra en la comunicación, ya sea verbal o no verbal. El propósito básico de la escuela se cumple a través de las comunicaciones, pues las instituciones educativas hacen la comunicación un elemento de lenguaje, hablando en el modelo a través de los cuales se realiza oral. Parte de la enseñanza, la expresión oral unifica el sistema cognitivo, lo cual es decir, la expresión. También en esta se somete la reflexión, el proceso de manejo de los alumnos, relaciones de los nuevos y antiguos conocimientos, para así construir redes conceptuales asociadas a cada saber. Los saberes académicos son formas de lenguaje. García Hoff, en 1946, insiste que el mejor docente es quien comunica una importante información. Por él, el conocimiento tratado y la orientación a través de los ejemplos a aprender se hace más para ser un mejor profesional para enseñar. Las personas desde la comunicación, del amor al estudio, esto hace que la duda fértil de la investigación creativa a la lucha sea selectiva o de manera personal. Pues como tal, la didáctica tiene como finalidad el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje. García Hoff es uno de muchísimos autores que fueron lo que le dieron como que el momento de opinión. Pero lo más importante de esta persona, García Hoff, es que él es el que indica que siempre tiene que haber una comunicación importante y con esta misma, para tener el mejor conocimiento, siempre se tiene que dar base a ejemplos, para que así tengan entendimiento y en esto sería reflejado lo que se ha aprendido. También en esto hace que la comunicación hace que tenga como motivación para la investigación, para que no se quede nada más ahí estancado en las dudas, sino que sea más allá, para tener un mejor punto de enseñanza, punto de aprender y todo eso. Bueno, a continuación mi compañero Baltasar proseguirá con la exposición. Muchas gracias.
días, mi nombre es Baltasar Lucín y comenzaremos la introducción con el tema de características y componentes del acto didáctico. Iniciaremos con lo que son los componentes del mismo. Ahora, iniciaremos con lo que es el contenido. El contenido se refiere a toda información dada de la institución del docente a los estudiantes. Ahora seguiremos con lo que es el docente. El docente no es otra cosa más que la persona encargada de impartir educación a lo que son el siguiente punto de los componentes. El estudiante. El estudiante es aquella persona que va a recibir la información y conocimiento para su aprendizaje. Ahora, como bien se puede ver, se forma lo que es un triángulo, un proceso, el cual es determinado por lo que es el contenido, el docente y el alumno. El alumno tiene la situación de aprender. El docente tiene el objetivo de enseñar. Estos dos están relacionados principalmente. Ahora, el contenido es aquello que mantendrá al docente y al estudiante en constante ajetreo, por decirlo de una manera, ya que el docente va a ser aquel que imparta el conocimiento y el estudiante va a ser aquel que lo aprenda, y la relación mutua entre ellos dos va a ser la relación por medio de que se cumplan dichos objetivos. Ahora bien, se verá lo siguiente: el alumno, como antes dije, es el que aprende. Tiene otra fase, que es el aprender y el incorporar la información que aprendió a su vida. Es el saber cómo va a hacer que la información ya aprendida sea utilizada para su supervivencia y para el uso de su día a día. Ahora, el docente utiliza estrategias y materiales para poder impartir la información y la educación que se necesita y necesita el propio estudiante para aprender. Es aquella educación que le va a servir a lo largo de su vida, y mediante, como antes dije, de estrategias y materiales va a ser dicho objetivo. Pero no solo eso tiene la obligación el docente, ya que, como se puede ver, uno hace actividades de contenido, hace actividades y contenidos. ¿Qué es esto principalmente? Es, como se decía, la estrategia, el cómo va a lograr que un estudiante aprenda la información por medio de actividades, por medio de ejercicios. Esto es un punto el cual el docente debe tener claro si es que quiere impartir la información al estudiante. Ahora, establece convivencias. ¿Por qué es importante el establecer puntos o relaciones? No solo el docente con el estudiante deben de formar una relación, sino más bien que el estudiante debe de formar sus relaciones con otros estudiantes, con varios estudiantes, para de esa manera formar y trabajar en equipo, que se verá más adelante. Ahora, otro punto es la evaluación de prácticas, que la evaluación de prácticas es la propia evaluación de sí mismo sobre las estrategias y los materiales que él mismo utiliza o que son los que le hacen utilizar. Son, ya sea la institución le debe una forma o una estrategia para poder enseñar, este debe de evaluar si es eficaz debido a un estudio con los propios estudiantes. Ahora, el contenido es el conocimiento que se impartirá al estudiante y es el conocimiento que utilizará el profesor. Este cumple con 3 puntos: selección, secuencia y organización. Selección no es otra cosa. La selección no es otra cosa más que los puntos que debe de cumplir una información para que sea transmitida o principalmente se impartirá a los estudiantes. La selección debe ser principalmente vista por lo que exigen la exigibilidad que pide la sociedad en la que viven los estudiantes para aprender dicha información, y también la transmitibilidad,
que no es otra cosa más que si la información que se quiere dar a los estudiantes es una la cual se pueda implementar y se pueda aprender principalmente. La secuencia, que es la forma en la cual se va a transmitir esta información, que en este punto se divide en tres: lineales, concéntricas y aspiralada. Las lineales es principalmente la serie de objetivos planteados para poder enseñar una información por medio de un listado o de un proceso lineal. Las concéntricas no es otra cosa más que el poner el punto y toda la información, o principalmente toda la concentración, en un punto determinado de un tema. Y la espirala es como la concéntrica, el poner la atención total en un solo punto de lo que se está enseñando, pero con la adición de que se puede implementar otro tema para apoyar ese mismo sin salirse del punto inicial. Como pudimos ver, es principalmente aquello que compone el acto didáctico: el alumno, el docente, los contenidos, el contenido que es la información, el que enseña y el que aprende. Ahora comenzaremos con los modelos que utilizan lo que es el acto didáctico y su explicación. Iniciaremos con el número 1. El modelo didáctico expositivo, que no es otra cosa que principalmente es que el docente está particularmente familiarizado, porque es aquel que el profesor explica la información de la materia y el tema hacia los estudiantes. Con esta es un ejemplo de esto, es la explicación en una pizarra, o principalmente es el leer un libro en voz alta, pero solo el maestro, y que esta información después la exponga lo que se leyó y se transmitió, el qué quiere decir, el qué les va a ayudar y principalmente en qué les va a funcionar o lo van a utilizar. Ahora, como dije bien, es el expositivo. En este principalmente se encarga el docente, ya que es la forma, o principalmente es el leer un libro en voz alta, pero solo el maestro, y que esta información después la exponga lo que se leyó y se transmitió, el qué quiere decir, el qué les va a ayudar y principalmente en qué les va a funcionar o lo van a utilizar. Ahora, como dije bien, es el expositivo. En este principalmente se encarga el docente, ya que es la forma de educar por medio de una exposición de la materia, del tema y de la información que se está enseñando dirigida al estudiante. Ahora veremos el modelo instructivo, que es igual manera aquel que más se dirige hacia el profesor. ¿Por qué? Porque es el profesor, por medio de un proceso, unos trabajos del el conocimiento, el cual se va a impartir al estudiante, pero este se hará por medio de trabajos hechos y para precisamente los alumnos, impartidos por el profesor. Un claro ejemplo es el que hagan un cuestionario, un mapa mental, un cuadro sinóptico. Es el que aprendan por maneras de instrucciones para lograr hacer un trabajo. Las instrucciones también se pueden hacer para que aprendan o puedan solucionar trabajos, como es en el caso de las matemáticas, los cuales se dan instrucciones para poder aprender el tema, que es para los estudiantes. Modelo del alumno activo, que es el que más se mete con el estudiante, debido a que él principalmente verá los contenidos. Ya no es tanto del profesor el que domine este apartado, sino es el propio alumno, como dice el nombre, alumno activo, que es cuando el profesor menciona en su propia clase, es el incentivar, apoyar y el hacer que el propio alumno tenga un rol activo, ya sea trabajando y principalmente exponiendo lo que él aprendió. Ahora es como para terminar, es el modelo activo, el cual es el estudiante, es el que va a hablar y se va a dirigir hacia el profesor, porque él dará a mostrar si en verdad aprendió y asimiló los temas impartidos por el profesor, por medio de participaciones, trabajos o un rol más activo, apelando a que no esté principalmente inactivo. Ahora, por último,
el colaborativo. Este es el que junta al estudiante y al profesor, porque como su nombre dice, colaboran los dos para poder un aprendizaje hacia los contenidos, ya que debe de haber una relación mutua entre el docente y el alumno. Deben colaborar los dos de manera que su interacción logre el aprendizaje y la asimilación de información. Pero no solo es cosa de un alumno y un docente. Puede también el docente aplicar formas, estrategias y materiales para que un estudiante pueda colaborar con un grupo de estudiantes, para que puedan aprender a trabajar en un número masivo o en un número mínimo o mayor de compañeros, para que estos hagan un trabajo que hicieron gracias a su colaboración y a su trabajo en equipo. Hay varias técnicas y varios trabajos que se pueden apoyar durante este método, que es principalmente un objetivo, es el lograr que el estudiante logre el trabajo en equipo y principalmente aprenda a colaborar con los demás, no importando quiénes sean los demás. Ahora, esta es la finalización del tema y como último repaso se verá lo que es el docente, el alumno, el contenido, los componentes que es el acto didáctico y los modelos. Modelo 1, la expositivo, instructivo, alumno activo y colaborativo. Y doy por terminado mi tema.